Damos paso al primer artista de esta tarde, un artista que nos va a contar una historia muy especial. Se trata de un cuentero que nos va a revelar por qué a los santarrosanos se les dice hueveros. ¿De quién se trata, Juan Guillermo? Pues estamos hablando de Diego Morales, alias Calabaza. Así que démosle una cordial bienvenida en este momento a Calabaza y nos disponemos a escuchar por qué a los santarrosanos nos llaman hueveros. Trove, compañero. Muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Siempre vinieron como 10 personas, alcalde. Bueno, soy cuentero. Como narrador oral amamos la palabra y la tradición. En 1844, la mayoría de nosotros, es mejor dicho, todos nosotros no estábamos ni en Cumis. Pero los abuelos vivían en una casa que heredaron de los abuelos, en un campo verde que se levantaba en las montañas de Risaralda. Allí empezó una historia que cogió nombre y se iba a llamar Santa Rosa de Cabal. Su mayor fortuna era una casucha de tapia y bareque, con los barrotes rojos y las puertas rojo encendido, las paredes pálidas por el cagajón recién empañetado y un arrilero de un montón de gallinas. Las gallinas, su mayor riqueza. Para el siglo XX ya era el trueque de huevos más famoso de toda la región. El campesinado se dedicaba a la colecta de huevos arriba en lo alto de la montaña para bajar hasta la plaza de mercado a ver por qué podíamos truequear. Eso sí, cualquier yuca, plátano se podía truequear por un huevo. De allí a muchos empezaron a llamarlo los hueveros por una tradición comercial. Al principio fue algo muy coloquial, que los abuelos empezaron a ser parte de su naturalidad, lo fueron aceptando. Después, con orgullo, este emporio del huevo se volvió parte de nuestra identidad. En Santa Rosa de Cabal, ser huevero ya era todo un orgullo, y es que la casa de los abuelos, arriba en la montaña, nos enseñaron por qué no nos vamos de Santa Rosa, porque nos levantamos con un olor a mandarina y el cantar de los pájaros antes de que despunte el sol, porque tenemos siempre la sonrisa del que va por la calle y siempre encuentra la forma amable de saludarnos, porque la cultura hace parte de nuestra identidad, porque aquí ninguno se siente foráneo y para acabar de ajustar siempre encuentra donde tomarse una buena foto. Se lleva de recuerdo un chorizo santarrosano, así se lo coma en la mañana, todo el día lo va a recordar. Eso sí, tenemos para celebrar las fiestas de las araucarias, y es que 180 no se cumplen todos los días, pero sí se puede decir que los abuelos que viven en las montañas se merecen que desde acá no nos olvidemos de ellos. El abuelo siempre se levantaba antes de que cantara el gallo, porque venimos de tradición campesina y arriera. El abuelo tenía una tarea: juntar el fogón y montar la guapanela para que la abuela se levantara. La abuela llegaba y se levantaba y se ponía la loca. La loca no era ninguna señora, ninguna vecina. ¿Qué era la loca madre? Una batola vieja que se ponía para no ensuciarse el flucio, o no. Se iba para la cocina y molía un maíz que vea, hacía unas arepas, y eso que la abuela era pequeña. Pero la abuela era pequeña, pero de senos grandes. Mentiras, los senos no eran tan grandes, los brasieles sí, porque los brasieles de la abuela parecían una alforja, porque de ahí la abuela sacaba un denario, un monedero, un escapulario, un espejito, una estampita de la Virgen del Carmen, y a veces llevaba hasta madroños o manzanitas de coco o confites de anís para darle a los nietos después de misa. ¡Ay, una belleza! La abuela hacía unas arepas perfectamente cilíndricas. Todas las arepas, alcalde, eran iguales, solo había una diferente, y era la del abuelo.
Esa tenía crespos porque esa tenía sal y mantequilla. Esa era especial. El abuelo siempre a eso de las 8 de la mañana ya estaba todo mundo sentado en el comedor, cosa que se ha ido perdiendo, pero que tenemos que recuperar, volver a reunirnos en la comida. Alrededor de la comida se tajaban las mejores conversas. ¿Qué era el desayuno? Mire, la abuela sacaba un plato de peltre o esmalte. ¿Saben qué era peltre o esmalte? Solo usted, madre. No, díganles a esos que... se les van a tirar todos de cita. Era un plato blanco esmaltado que tenía unas florecitas de colores, el borde era negro y tenía 3 o 4 pelones de 3 o 4 caídas y un golpe contra la llave del lavaplatos, ¿sí o no? ¿Qué echaba la abuela ahí? La abuela ahí llegaba y nos echaba 2 cucharonados de calentado con cebolla de cuarta, que uno era esperando a que pasara el perro a ver si se llevaba esa cebolla. Una cebolla que no se podía desaparecer. Esos 2 cucharonados de calentado, la abuela lo decoraba con unas tajadas pecosas, unas tajadas de papa que sabían a todo. O sea, sabían a chorizo, chicharrón, chunchullo, carne, porque habían sido fritas en la misma manteca chanchito o la blanca que habían fritado toda la semana. La abuela llegaba a eso, le ponía una de las arepas con mantequilla de vaca, esa que se escurría por entre los dedos. Y en tierra de hueveros, pues adivinen qué iba encima del calentado. En ese tiempo hasta las gallinas eran amplias, ponían huevos doble yema, alcalde. Huevo colorado de la gallina zarabiada, ¿sí o no? En todas las fincas había una gallina zarabiada, sagrado. Eso sí, la abuela iba hasta la excusa. La excusa no es esa de para no ir a trabajar, la excusa es esa repisa que tiene unas cabullitas y se cuelga en la mitad de las cocinas, y por eso desde que la excusa se inventó, el ratón no come queso. Y la abuela le llevaba uno ese desayuno. Luego le llevaba ¿qué? Una taza anticonceptiva. Pues una taza de peltre, y porque anticonceptiva le quemaba uno los dedos y la lengua. Una tazada de chocolate con clavos y canela que terminaba uno jugado en sudor. A eso de las 11 de la mañana, uno que era el chino de la casa se volvía el héroe. Le ponían una tarea dificilísima. Aparte de que ya había tenido que recoger todos los huevos, tenía que lavarlos y tentar las gallinas. Eso lo hacía la abuela. Este dedo torcido fue jugando voleibol. Pero sí saben del oficio, sí son hueveros legítimos. Eso sí, la abuela llegaba y le decía a uno que tenía que garitear. Garitear era una noble labor de ir a llevarle la comida a los que estaban trabajando. ¿Qué le ponían a uno? Le ponían una guadua del ancho de los hombros con 2 garabatos o 2 ganchos en cada esquina. Mujer de fe y las abuelitas. Llegaban y cogían una olla de 8 litros de sancocho y le amarraban la tapa con una fibrita y se la colgaban a uno de un gancho de esos. Al otro lado iban los portas con el seco y la ensalada. Adivinen de qué eran los portas. De peltre, esmaltados, de esos que chirriaban al meter el uno contra el otro. Le ponían a uno un cinturón con un timbao de bogadera y al otro lado una jícara con arepas redonditas rellenas de mantequilla y café tutú, un timbao de café tutú. La primera gestora ha tomado café tutú. ¿Sí sabe cuál es el café tutú? Eso, el que no pasa por el colador. Me encanta que no sea el único pobre aquí, porque eso sí me tenía más preocupado. Que uno va tomando y uno es... Ese es el café tutú. Y ese café tutú, eso sí, uno bajaba a llevar eso. Vea, uno empezaba a pensar en el camino, ¿será que no es mucha carne para los trabajadores? Si falta una papa lo notarán. Una vez llegué donde el abuelo y me dijo que porque solo llevaba el caldo. Yo le dije que se me había regado el almuerzo, que solo pude recoger el caldo. No me creyó, me dio una pela. El abuelo nunca lo dejaba a uno devolver vacío. Siempre había un racimo de plátanos hechito para el almuerzo de mañana, o había un palo propio para leña, pero cualquier cosa le echaban a uno. Eso sí, a eso de las 5 de la tarde a todo mundo en la casa le daban frijoles y teníamos que dormir juntos. Así fuimos levantados todos, y no vengan aquí a decir que no. ¿Y cómo les parece que mientras eso ocurría, las gallinas, que no eran poquitas, porque para uno ser huevero no podía tener 2 gallinas, o si no todavía más de uno que tiene 2 huevos sería huevero, pero no, todos somos por tradición y cultura. Eso sí, la abuela llegaba y sacaba una ponchera. Adivinen de qué era la ponchera.
de esmaltada de peltre, que la abuela llegaba y sacaba y la ponía ahí a los pies del abuelo. El abuelo se quitaba las alpargatas o las cotizas y empezaba la abuela con piedra pómez a ayudarle a limar los callos al viejo. Y el viejo siempre miraba a la vieja, se sonreía, le acariciaba el cabello y le decía: vieja, llevamos casi 50 años en esta friega de estar casados y de vender huevos, de cambiarlos por nada o de cambiarlos por todo, porque simplemente nacimos aquí y aquí nos quedaremos. Es mucho tiempo. Y la vieja se levantaba, le quitaba el sombrero al viejo, le besaba la frente y le decía: viejo, no es mucho tiempo, es mucho amor como el que ya no se ve y el que hay que recuperar. Por otros 180 y muchos más para Santa Rosa de Cabal. Muchas gracias al público, a la administración municipal, que sean unas excelentes fiestas. Siempre es necesario tener oídos que escuchar. En todas las redes sociales aparezco como calabazo.cuentero, y que la palabra y los cuentos nos sigan uniendo en familia. ¿Oyeron? Mil y mil gracias.